chicas, y cuéntenme, ustedes me contarán y yo escucharé atentamente. Ya voy a presentar. ¿Se ve ahí lo que estoy mostrando? Sí, se ve, hay una página que dice análisis preliminar y el nombre de ustedes. Ya, entonces, profesor, buenos días. Les vamos a presentar el análisis preliminar eh, de la asignatura de matemáticas en el nivel de séptimo básico, el eje de números y el objetivo priorizado número 4. Y el objetivo priorizado dice mostrar que comprenden el concepto de porcentaje, representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras, aplicándolo a situaciones sencillas. Este lo sacamos directamente del currículo. El marco teórico estábamos un poco como indecisos en elegir un marco teórico, porque nos vimos como que el objetivo de aprendizaje podía ser válido para muchos marcos teóricos, y los que más nos convencieron en este sentido es el de las representaciones semióticas y el de resolución de problemas. Pero no, todavía no logramos ver qué marco teórico era el que más nos servía para este objetivo, porque el de representaciones semióticas nos servía por los símbolos, el traspasar el porcentaje de fracción a porcentaje, y de porcentaje también que uno puede pasarlo a número decimal. Y por otro lado tenemos el de resolución de problemas, que igual es, es una habilidad también muy importante que se puede abarcar. Con Yo respecto quería, a la... Lore, ¿me escuchan? Sí, Sí, se Ah, ya, escucha era súper. lo que habíamos hablado anoche, que las representaciones semióticas son basadas en representaciones. Entonces como tenemos que hablar del objetivo de forma pictórica, además encontramos porque habían varios marcos, pero era como el más adecuado, ya que teníamos que, aparte que por la edad, había que hacerlo con objetivos concretos. Entonces las representaciones semióticas también con el contenido. Bueno, en realidad en matemáticas siempre se van a actualizar la representación semiótica para que los estudiantes aprendan de mejor forma, ya sea con los símbolos, gráficos, cuadros, lo mismo, no sé, en álgebra, en varias situaciones. Entonces, por eso igual habíamos pensado en la representación semiótica, po. Bueno, y la resolución de problemas, como dijo la Lore, en realidad se usa en cada situación para que igual vayan aprendiendo a cómo hacerlo, po. Si, por ejemplo, mi hija, la Antonella, les da ahora de primero o segundo básico, que ya están con resoluciones de problemas, y sobre todo ello con la representación semiótica. Bueno, eso quería aportar. Dale nomás, Lore. y lo último, que bueno, como estábamos en este duda de saber cuál marco teórico ocupar, no sé si el profe usted nos podría guiar un poco de que si tenemos que utilizar solo un marco teórico o igualmente podemos ocupar los dos. Ya, mira, qué bueno que me preguntan eso, porque no creo que sean excluyentes, porque de hecho estos dos marcos teóricos, en particular el marco de la resolución de problemas, se puede complementar con otros marcos teóricos como el de las representaciones semióticas. O sea, tú puedes explicar y mostrar el concepto a partir de sus diferentes representaciones, y una de las cosas que de hecho pide el currículum en este punto, y además el trabajo que vayan haciendo los estudiantes, las distintas actividades, se pueden enmarcar en la resolución de problemas. Ya, sí, claro. Así Pueden que ser ambos.
Y de hecho yo creo que sería hasta bien positivo que nos mostraran cómo un marco teórico no excluye a los demás necesariamente. Ya. Ya entonces yo creo que vamos a ocupar los dos. Sí. Profe, yo igual quería comentar algo, que eso mismo, que nos dimos cuenta dentro de los textos que estábamos averiguando, de que todos tienen que ver con todo. Yo vi harta información, además de representación simétrica y resolución de problemas, que además de esto es como que se unía la teoría de objetivismo, me parece, o las situaciones didácticas, la analogía, como que todo se unía. Entonces igual, como usted dice, creo que está todo relacionado. Solo que la pregunta es como, ¿nos tenemos que centrar solamente en una, o igual como que se puede no necesariamente centrar en una, sino que en general, como en todo? No sé Ya, si me mira, explico. sí, mira, tú me acabas de hacer un spoiler de la reflexión final a la que quería llegar con el curso. Yo les propuse o les pedí que se centraran en uno en particular, con el objetivo de que adquirieran un grado de expertise con al menos uno de los marcos teóricos. Pero finalmente, una de las reflexiones finales de este trabajo es que eh, son complementarias. Y tú ya llegaste a esa conclusión de que no necesariamente, o sea, claro, no necesariamente son parcelas separadas unas de otras. Inclusive hay algunas que se pueden deducir a partir de otras, por ejemplo, el tema de la objetivación, que lo trabajan, no sé, si uno piensa en autores, uno de los autores importantes es Bruno de Amore, que estuvo en las jornadas pasadas, pero también él trabajó muchos años con las representaciones semióticas. Eso ya te está indicando que de que no solo son complementarias, sino que están sumamente relacionadas. Así que me alegra que tenga esa conclusión en este punto. No lo esperaba. Genial, pues. Nos adelantamos. Bacán, pues si esa es la idea, vos quiere decir que han pensado en esto. Si también eso significa que han leído y han pensado a partir de lo que leen. Ya, entonces vamos a seguir. Lore, Ya, ¿sigo yo? ¿ya? Ya. Bueno, entonces la enseñanza tradicional de la matemática va a dificultar en cómo se construyen los significados y cómo se le dan sentido a los conceptos y a los procedimientos que aprenden los estudiantes, debido a que se basa mucho en la repetición y en la memorización. Bueno, y también que los libros generalmente plantean situaciones que los problemas se resuelven de manera muy lineal. O sea, igual las situaciones es decir, donde las situaciones se presentan unos datos iniciales a partir de los cuales, y mediante la aplicación de uno a más algoritmos, se debe llegar a una solución. Y aunque este tipo de situaciones sirven como una buena estrategia para la conceptualización matemática, no favorecen muchas otras habilidades que también son importantes, ya como lo son la reversibilidad de pensamiento, la creatividad, inventar, proponer y la autonomía, entre otras. Y ahí, bueno, igual quiero agregar algo que bueno, nuestros compañeros que ya han egresado hicieron en algún momento una tesis que hablaban sobre los problemas que plantean los libros del gobierno de matemática, y bueno, los problemas que les plantean tampoco son familiarizados con el contexto de los estudiantes, lo cual igual no los permite, no les permite como acercarse a lo que están aprendiendo. Eso quería agregar. Yo igual quiero agregar algo, que además
de que lo que decía la Olga es que en los porcentajes no se logra como darle como la relación, o sea, de que se logra, pero como que los niños no logran interpretar la relación que existe entre porcentaje, fracción y decimal. Entonces, cuando no ocurre esta similitud, como que se dificulta más el hecho de aprender qué es porcentaje, y solamente lo aprenden como una regla de 3, y es como tan repetitivo y sistemático que los niños lo aprenden de esa manera, y al final cuando tienen que en la vida real usar no sé, los porcentajes, los intereses, el interés compuesto en sí, no es algo que ellos lo vean como algo propio de sí, sino que lo ven como, porcentaje, ya se hace tal cosa, pero no ven así, no sé, se le quita el 20% a tal prenda o ocurrió un 20% de descuento a tal cosa, no lo ven como algo propio de sí, o sea, no lo ven como, ya yo puedo ocupar esta técnica para tal cosa, yo aquí tengo que hacer tal cosa, tengo que quitarle tal cosa, sino que lo ven netamente como una regla de 3 y ya está. Y ven como lo más fácil, no se ponen a reflexionar qué es lo que busca el porcentaje, no se ponen a reflexionar cuál es la relación que existe entre todo el conjunto de los racionales. Esa es mi aporte. No, y también es importante, profe, el tema de modelar, de llevar la situación a la realidad, como comentaba la Isi, claro, se basan como en la regla de 3, pero bueno, esa es la enseñanza tradicional, no que todos los profes, porque sí conocemos varios que lo modelan y lo llevan a la realidad, pero por ejemplo la mayoría o nosotros mismos, la educación que nos tocó, la enseñanza media, no se nos llevaba a la realidad para poder entenderlo, como hablábamos delante con ejemplos concretos, porcentajes, tenemos muchos ejemplos donde podemos llevarlo a la realidad, la misma descuentos de la ropa o de los súper, entonces igual es importante que los niños vayan entendiendo el más allá, no tan solo como decía la Isi de la regla de 3 y eso. Bueno, sin ir más lejos, salieron los resultados hace un par de días sobre la efectividad de la corona Sinovac, digo, de la vacuna Sinovac, que es la más utilizada en Chile, y los resultados se dan en términos de porcentaje. O sea, Claro, porque los niños no interpretan esas cosas, no es como algo que digan, ya, no encuentran como la dimensión que existe en los porcentajes, pues solamente lo ven como, ya, esto se le quita a algún entero, nada más. Lo ven como un símbolo solamente. Eso. Pero no ven como como una forma de resumir información, que es una de las tantas representaciones que tiene. Por ejemplo, si nos dicen que reduce en un 80% la probabilidad en un 89% la probabilidad de caer en una cama UCI, significa, ellos no entienden que significa que de cada 100 personas que habrían caído en una cama UCI, 89 no lo hicieron gracias a la corona, a la vacuna CoronaVac. Entonces, no logran, o no sé si no logran, pero no les estamos llevando, esa es la crítica también que tenemos que hacer los profesores, no les estamos dando la posibilidad a nuestros estudiantes de que esta información les sea útil. La información. Estamos en un momento en donde la comunicación es sumamente rápida, casi instantánea en muchos casos, pero no están logrando procesar, no les estamos dando las herramientas necesarias para que logren procesar esta cantidad de información. Claro, es que si lo vemos por ese lado, profe, la mayoría de la priorización está basada como, bueno, en realidad las matemáticas en sí se basa como en la pura fórmula. Entonces al final como que ¿cómo se dice? Una crítica a los profesores en sí de ser capaz de cuestionar y de hacer reflexionar a sus estudiantes con lo que le están presentando. Si al final todos los temas son para reflexionar y como aumentar, no, para potenciar el análisis matemático y el pensamiento abstracto, y no mucho lo pueden lograr porque hay una traba que puede ser de un año atrás o de un mes o una clase, y eso va a marcar la diferencia en que si el estudiante entiende o no entiende.
porque ya si está trabado con otra materia o con algo que no entendió, se va a perseguir con esa pura materia y lo demás no lo va a entender. O sea, no sé, a mí me ha pasado que en el colegio que ahora estoy enseñando y justo tengo séptimo, esta materia viene después de razón y proporción, y aún así como que les cuesta aún el hecho de como de entender que la división es parte de un entero y que no sé cómo explicar que es un parte del todo, o sea, la relación que existe es muy, eh, no sé cómo explicarlo, es muy importante en sí, el hecho de aprender los números racionales y su relación y cómo entender cuándo hay que ocupar la división o cuándo hay que ocupar la multiplicación. Es difícil como hacerle entender a los niños si es que ellos tienen una mala base. No sé si me explico. Sí, además que, o también uno ya como estudiante de la pedagogía y todo el tema, ya vamos saliendo de la carrera y yo encuentro también en las mismas prácticas que he tenido, que uno a veces igual intenta innovar o tratar de explicar la materia de manera diferente, pero también sucede que uno replica las mismas formas que nos enseñaron a nosotros nuestros profesores de matemática y también al menos a mí me pasa que caigo en este sistema como de enseñanza tradicional, que Sí, hay a mí que igual me igual, pasa. hay que repensar la práctica Docente. docente. Sí, totalmente de acuerdo. Ya, sigamos. Ya. Está bueno, está bueno. Concepción de los estudiantes, las dificultades y obstáculos. Entre los errores de los escolares muestran en tareas de porcentajes. Cabe mencionar que ignoran el signo de porcentaje y recuperarlo en la solución después de haberlo operado. Considerar que 60 es el 50% de 30 cuando en realidad es el contrario. 30 es el 50% de 60. Eh, los chicos como que invierten este símbolo al hacerle una pregunta. Por ejemplo, lo que decía ahí el Power, que 30 es el 50% de 60 y ellos a veces lo invierten en decir que 60 es el 50% de 30. Claro, o sea, como que se basan solamente en el resultado y no Mm. en la comprensión de lo que están haciendo. Otra concepción usual consiste en pasar el porcentaje a número decimal. Y hay veces que hay errores que al pasar, por ejemplo, el 55%, dejan la coma ya automáticamente en el lado izquierdo del número. Entonces colocan ya 55% sería el 0,55 al pasarlo a decimal. Pero no funciona en todos los casos. Podría ser también el caso de, no sé, el 1% y al traspasarlo a número decimal podrían dejar 0,1 y no sería la respuesta correcta. Solo como que intentan dejar la coma en el lado izquierdo del número, pero no razonan más allá de cuál es el proceso que se está haciendo, porque se supone que si uno coloca el 55% es porque es una división del 55 dividido en 100. Y ahí uno va, no sé, como Pasarlo corriendo a la coma decimal. del número hacia la izquierda, cuántas veces cuántos ceros va teniendo el número, que se supone que 100 son 2 y uno va corriendo 2 veces, pero es una división en 100, es una fracción, pero eso no lo comprende. Solo Además, llegan y colocan la coma, ¿no? claro, como que más que nada lo que no entienden es la conversión que existe de porcentaje a fracción y de fracción a número decimal. Lo hacen como por instinto nomás, así como ya esto. A mí en Sí. particular igual me pasaba cuando chica, que el 1% le ponía 0,1 como dijiste tú, así como que lo asumía, pero es verdad, pasa que no se entiende la relación que existe, si eso es lo que decíamos antes, que no se entendía como la relación que existe entre estos números racionales en sí. Nada más. Y ahí está nuestra bibliografía.
Perfecto, perfecto. Oye, completo el informe que me acaban de entregar. Una lástima que lo entregaron una semana después, de verdad. Me hubiese encantado haberlo visto la semana pasada. Eh, Lo para, siento, para, profe, de antemano. no, pero cosas que ocurren, tampoco aquí vamos a rasgar vestiduras por eso. Eh, Les quisiera comentar una anécdota que siempre me pasaba en el colegio. Yo trabajo en un colegio técnico profesional donde una de las especialidades es la contabilidad. Y los primeros años que trabajé ahí, hasta que logré darme cuenta que, o sea, hasta que las estudiantes que yo tomaba en primero medio llegaron al tercero medio, pero los primeros 2 o 3 años la profesora de contabilidad me decía si podía yo ir a visitar su clase unas 2 veces al principio del año y hacerle un pequeño repaso sobre porcentaje, en particular sobre porcentaje, porque ella me decía que dentro de las cosas que le enseñaba a las chicas había ciertas técnicas numéricas que ella le decía, me decía, yo no tengo el sustento o la razón matemática detrás de, por ejemplo, que si quiero sacar el 119% de algo, por el tema del IVA, ¿por qué multiplico por 1,19? Las estudiantes no entienden de dónde sale este 1. Y yo asistía a la clase y desde una explicación básica llegábamos a entender por qué en el caso de números enteros, el 100% de un número entero es 1. Y que los porcentajes se podían representar como números decimales entre 0 y 1. O sea que el 19% obtener el 19% era equivalente a multiplicar por 0,19. 0,19. Y son estudiantes de tercero medio. Eran estudiantes de tercero medio que habían escogido la especialidad de contabilidad, y una de las razones por las que escogían contabilidad era porque sentían que eran muy buenas en matemáticas. Y claro, eran estudiantes bastante aventajados en matemáticas en primero y segundo. Pero aún así, había esta falta de relación que es la que están describiendo ustedes. Que, puedo confirmar que esto ocurre en mi poca experiencia como docente. Chicos, chicas, les agradezco. Han demostrado que tienen hasta aquí la película bien clara, bastante clara. Y eso evidentemente genera cierta expectativa, ¿cierto? Recuerden que la próxima semana presentamos el avance 2, ¿ya? Yo voy a estar cambiando, rehaciendo el archivo de las notas y lo voy a volver a subir durante hoy o mañana, ahí depende de cómo esté el tiempo. Muchísimas gracias. Tengo conectado a don Sebastián Rodríguez, que es del grupo 4. ¿Cómo no? Sí, ¿lo has escuchado? Sí, pero Sebastián, sí, le escucho súper bien. Y el resto de sus compañeros, ¿qué pasó con Aileen, con Jay? No, ahí les avisé para que se conecten. Ya, perfecto. Entonces, ahora sería el turno vuestro. Les cedo el espacio completo.
Aló, Aló, ¿cómo está, profe? muy bien, Jason, ¿y usted? Con un poco de tos, pero bien. Ay, rayos. Jason, Rodrigo, digo, Sebastián, está aquí conectado. ¿Por qué Rodrigo? No sé por qué dije Rodrigo. Sebastián está conectado, yo les escucho para que veamos cómo habían avanzado digamos, esta presentación de avance que debía ser la semana pasada, pero hubo dos grupos que ahí que se nos atrasaron. Pero lo importante es ir monitoreando eso, ¿vale? Ya, profe, tratar de compartir el tiro. Déjenme cambiar esto. Y ahí se ve. ¿Se ve, cierto? Sí. Ah, ya. Se ve muy bien. Ya, muchas gracias. Que no tengo un internet muy bueno, así que por si acaso. Si se queda pegado cualquier cosa, me avisan. Ya. A nosotros nos tocaba el objetivo de aprendizaje segundo medio, priorizado, el número 2, que hace referencia a la relación entre potencia, raíz enésima y logaritmo. Bueno, aquí en pantalla está la descripción del objetivo de aprendizaje. No hay nada más. Lo que sí agregamos fue que pertenecía o estaba ubicado temporalmente a la unidad 1 en los programas de estudio, por si alguien quería profundizar más en el tema, en caso de no tenga que estar buscándolo en cualquier lado. Respecto al análisis preliminar, que era la parte de la presentación o del avance de la semana pasada, pensamos en hacerlo de una forma en que teníamos visto llevarlo desde el punto de vista del marco teórico semiótico, con la presentación semiótica en este caso, donde antes que nada queríamos poner una parte así como epistemológica del objeto matemático. En este caso queríamos poner una breve descripción de las potencias o la historia de las potencias. Y aquí en las informaciones que buscamos tuvimos un pequeño percance sobre las raíces enésimas. No hemos encontrado casi nada de información, pero por lo menos Bastante confiable, más que nada. claro, para dar contexto más que nada. Y los logaritmos y las potencias los tenemos más o menos cubiertos. Ahí no sé si usted nos podría guiar después, porque también teníamos pensado agregar así, o quizás mencionarla, la parte de las propiedades o algunas, para el hecho de poder incluirla en la parte del análisis de las actividades. Luego teníamos la descripción del marco metodológico, donde aquí, si bien la descripción es bastante corta del marco, queríamos más enfocarla hacia el objeto matemático. Y aquí esta parte, si no me equivoco. Claro, exactamente. Bueno, respecto a las imágenes, trataremos de mejorar la calidad en todo caso. Cuesta pillar cosas ahí de mejor calidad. Pero aquí tenemos algunos de los tipos de representaciones que podemos tener respecto a las potencias, la raíz de los logaritmos, que son las representaciones gráficas. Pero esto ya va más en el sentido de su funcionalidad, o del concepto, me ha llegado al concepto de función. Tabular también podría ir por el mismo lado, aunque no necesariamente. El lenguaje algebraico es el que se ve en la imagen, y la forma, la representación verbal es como hacemos referencia a ella. No sé si tenía algo más que agregar, Seba, la parte del marco. No, yo por ahora. No, por ahora no. ¿Te veo mal o te escucho muy mal? No, que estoy con el internet, el teléfono.
estoy sin internet. Ah. Bueno, y aquí creo que esto deberíamos ordenarlo. Que esto de tiempos de antes, que estaba la parte de descripción del marco metodológico. Esto debería ir aquí. Si no, por ahí sí, para que tenga un orden cronológico. Y esta también. Luego buscamos actividades, la verdad, aunque las actividades son parte del análisis a priori y posteriori, pero va a ver más o menos en qué son las dificultades que se podrían tener los estudiantes, obstáculos, errores que se pueden cometer. Y hasta ahora hemos visto dos actividades. Las actividades no, como se puede apreciar, no las hicimos nosotros, son sacadas de diversas páginas. Y de hecho tengo los enlaces guardados de donde saco las cosas para poder citarlos. Y la actividad está empezada según el objetivo de aprendizaje, según lo que buscamos. Por ejemplo, la primera actividad tiene que ver con las representaciones de la raíz enésima y su forma exponencial o de forma de potencia. Y tiene que ver con la primera, o sea, con el segundo punto del objetivo de aprendizaje. Respecto a la segunda, esto ya abarca más todo el objetivo de aprendizaje, que es relacionar los logaritmos con las raíces de la potencia. Y la última actividad que vamos a pensarla ya como bien dice aquí, como un problema. Y ahí tenemos que buscar uno que lo ideal abarque o se pueda abarcar los tres objetos. Pero ahí tenemos que buscar bien todavía. Respecto a las actividades, vamos, yo creo que con una como ejemplo, para que se entienda la idea de lo que estamos o lo que buscamos hacer, es por ejemplo la actividad 1. Describimos que las principales dificultades pueden estar asociadas o derivadas de la definición o las propiedades de la misma raíz enésima, junto con sus representaciones en forma de potencia. Además de no poder descomponer los números, y en este punto se trabaja con números reales. Hay pequeñas discordancias por parte mía, pero bueno, eso es parte de ya del análisis de las bases curriculares. Perdón. Y en general, como resumen, que las dificultades estas hacen referencia a la parte epistemológica del objeto matemático, en este caso, y también que los obstáculos, dificultades no son necesariamente propios del objeto, quizás puede venir de antes como el manejo operatorio de los números o de la aritmética en sí, descomponer, saber multiplicar, dividir en caso de... Y que hay una combinación de posibles errores que puedan cometer los estudiantes. Y en general la segunda actividad tiene la misma descripción. Y no sé si sería bueno, por ejemplo, escribir o redactar en el artículo lo que son los conocimientos previos, profesor, ahí, así como para dar un contexto de qué es lo que se debería saber hasta llegar al objetivo de aprendizaje número 2 en segundo medio. Yo creo que sí es necesario. Ujú. O sea, Sí, para dar cuando uno prepara la enseñanza, tiene que tener presente qué deben saber los estudiantes claro. y también qué hacer en caso que no lo sepan, que no tengan esas competencias, ese conocimiento o esas habilidades. Ujú. Sí, porque las bases, claro, empiezan a trabajar con potencia, aunque sea con base 10, a partir de octavo básico, si no mal recuerdo. Y ya ahí en primero medio se trabajan ya con potencias con números enteros. Que aquí en
números enteros irracionales, si no me equivoco. Pero por lo que he visto en algunas actividades de las que sale ahí en las páginas, están más orientadas a la parte de número entero. Ujú. Y eso es lo que llevamos más que nada. O sea, si bien nos falta, hay que ordenar mucha información igual, también queríamos pedirle ayuda, si es que nos puede algún texto o algún link, artículo donde podríamos encontrar información epistemológica sobre esto, de la raíz enésima, porque la mayoría que encontramos hacía referencia a la raíz de 2. A la Lo raíz primero, cuadrada. No, sí, la raíz cuadrada, exactamente. Como que muy Mm, pocos textos ven el tema de la epistemología de la matemática. a O ver, por lo menos la que está en internet. dame un segundo, a ver qué puedo encontrar. Si esto, a ver, y aquí tengo un, a ver, copiar enlace. Voy a dejar esto en el chat, a ver qué utilidad puede tener. Ese artículo lleva por título Sobre raíces y radicales, efectos de dos culturas de enseñanza. Y hay otro que dice notas sobre radicales y raíces. A ver, copiar enlace. Mira, a copiarlo. Quedar aquí más. El mundo de los números reales. Y aquí Más PDF. hay tres artículos que pueden revisar. Sí. Lo busqué como radicalización en todo caso, más que como raíz enésima, así, en términos más generales. Vale. A ver, No sé si chicos, se puede hacer ese cambio. Sí, o sea, es que si la radicalización, una cosa es la raíz enésima y otra cosa es la radicalización. La Sí, por eso. radicalización es un proceso, la raíz enésima es una operación. Ujú. Así que ojo con esa, o sea, se puede hacer, pero tengan ojo con esa, con los conceptos ahí que no son exactamente los mismos. Algunos comentarios, evidentemente, si hay cosas que ustedes, que todavía están ahí como por definir, recuerden que el próximo lunes vamos a estar presentando el avance 2 y el objetivo del avance 2 es que ya nos presenten la actividad. Y ahí yo les recomiendo que la actividad sea original. O sea, original en el sentido de que ustedes la hagan. Puedes obtener ideas, citar otras fuentes, evidente. O sea, tampoco nos vamos a poner aquí a inventar la rueda. Pero traten de que esa parte del trabajo que corresponde a lo que uno planifica para sus estudiantes sea producto de una reflexión propia. Ya, perfecto. O sea que esta Ok. parte, digamos, No, tampoco lo desechen, pero a partir de no, aquí, sacar ideas y eso me refiero. claro, claro. Eso pues chicos, yo voy a estar durante hoy o mañana, dependiendo también de ahí del tiempo, actualizando el archivo de las notas parciales, digamos, de estas notas de tarea, llevamos la tarea 4, y con el avance del día lunes estaríamos con ya la tarea 5, o sea, estaríamos listos con eso, listos para después presentar el trabajo final. Así que les agradezco bastante, ojo ahí. Lo otro, disculpe. Sí. Respecto a cómo tenemos pensado organizar el artículo, ¿cree que está bien o quizás se puede mejorar? A ver, lo primero, muéstrame la diapositiva 2. Esta es la 2. Ya, sí, o sea, Faltaría agregar una introducción. introducción al principio. Claro. Efectivamente. Después el objetivo de aprendizaje está bien, sí, creo que después tení del objetivo de análisis Es que preliminar. esta parte ya es más método epistemológica ya, para dar contexto. Sí, Lo que los temas que se van a bien. tratar. Después Después sería desarrollan el ya la tema descripción del marco, Perfecto, súper. Marco metodológico. la relación del marco con el objeto en sí, Sí. y después ya tendríamos que pasar a
al análisis a priori, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. O sea, el Ujú. análisis a priori, recuerden, presento la actividad y doy ideas de cómo se supone que deberían estar reaccionando los y las estudiantes ante esta actividad. Perfecto. Ya pues chicos, yo me doy por informado. Ustedes tienen claro más o menos qué nivel de avance tienen, qué cosas faltan. El lunes el avance 2, que sería la nota 5 de tareas, y ya la tarea se entrega el 27, o sea, el lunes 28, por ahí. Presten atención a las fechas. Y en el archivo que subí junto con la tarea, un archivo que se llama consigna, está toda la descripción de la tarea para que tengan claro las fechas y, digamos, los productos que hay que tener en cada una de las fechas. Ok. Eso pues, o sea, hoy día igual cumplieron con lo que había que tener. Si el tema está que todavía está la idea un poquito desordenada. ¿Vale? Eso Perfecto. pues. Eso, Ya, profe. nosotros nos estaríamos viendo el lunes. Gracias por conectarse. Cuídense, pórtense bien. No se preocupe, que tenemos harto trabajo todavía entre medio. Ya, profe, cuídese también. Chao.